puedo ayudar por un plato de comida. Humillaron al niño pobre, hasta que Jesús hizo este milagro. Hola, querido espectador, gracias por estar aquí. Déjanos tu like y cuéntanos en los comentarios si alguna vez has visto a un niño necesitado y te preguntaste qué podrías hacer para ayudar. Ahora continuemos con esta historia que te mostrará cómo Dios usa a los más pequeños para enseñarnos las lecciones más grandes. Samuel Morales tenía 10 años y conocía el hambre como otros niños conocen los videojuegos. No era un hambre ocasional, del tipo que sienten los niños cuando llegan tarde del colegio y piden merienda. Era el hambre constante, profunda, que se instala en el estómago como un animal que nunca duerme, y que hace que cada pensamiento, cada movimiento, cada palabra gire alrededor de una sola obsesión: encontrar algo, cualquier cosa, que llevarse a la boca. Vivía con su abuela, doña Carmen, en una casa de lámina y cartón en las afueras de Tegucigalpa, Honduras, donde las calles de tierra se convertían en lodazales cuando llovía y donde la electricidad llegaba 3 días por semana si tenían suerte. Su madre había muerto cuando él tenía 5 años, víctima de una enfermedad que nunca fue diagnosticada porque los doctores costaban dinero que no tenían. Su padre se había ido una mañana cuando Samuel tenía 7 años, prometiendo que regresaría con trabajo y dinero, pero llevaba 3 años sin noticias de él. Doña Carmen tenía 68 años y una artritis que le deformaba las manos como ramas secas. Trabajaba lavando ropa ajena en el río que pasaba cerca de la colonia, ganando 30 lempiras por día cuando conseguía clientes, lo que equivalía a poco más de $1. Algunos días conseguía trabajo, otros no. Los días que no conseguía, Samuel y ella simplemente no comían. Esa mañana del 28 de noviembre, Samuel despertó con el estómago rugiendo como siempre, pero con una sensación diferente en el pecho. Era como si algo le dijera que ese día iba a ser especial, aunque no sabía por qué. Su abuela ya se había ido al río con un bulto de ropa sucia bajo el brazo, moviéndose lentamente porque las mañanas frías hacían que sus huesos dolieran más. Samuel se vistió con la única ropa que tenía: unos pantalones vaqueros que habían pertenecido a 3 niños antes que él, una camiseta blanca que ya no era blanca sino gris del polvo y las lavadas, y unos zapatos de lona con agujeros que dejaban ver sus dedos. No tenía calcetines porque los había perdido hace meses, y no tenía suéter porque nunca había tenido uno. Se peinó con agua del balde que servía como su lavabo. Se lavó la cara y las manos lo mejor que pudo, y salió a la calle con un plan que había estado formando en su mente durante semanas. Había observado a los niños que trabajaban en los semáforos, limpiando parabrisas y pidiendo monedas. Había visto a los que vendían dulces en los buses, había notado a los que ayudaban en los mercados cargando bolsas para las señoras. Todos tenían algo en común: trabajaban para comer. Y Samuel había decidido que él también podía trabajar. Su destino era el centro de Tegucigalpa, específicamente la zona donde estaban los restaurantes más elegantes de la ciudad. Había caminado por ahí algunas veces con su abuela cuando ella buscaba trabajo, y había visto la cantidad de comida que salía de esas cocinas, la cantidad de platos que se servían, la cantidad de sobras que seguramente se desperdiciaban. El viaje desde su casa hasta el centro tomaba 2 horas caminando, pero Samuel tenía tiempo. Lo que no tenía era dinero para el bus, así que caminó bajo el sol de noviembre que en Honduras puede ser implacable incluso en la mañana. Sus zapatos rotos le lastimaban los pies, pero había aprendido a ignorar el dolor físico. Era más fácil que ignorar el hambre. Llegó al centro cerca del mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto y las calles bullían de actividad. Oficinistas con trajes elegantes caminaban apresuradamente hacia restaurantes con aire acondicionado. Mujeres bien vestidas salían de tiendas de ropa cargando bolsas que costaban más de lo que Samuel y su abuela ganaban en un mes. Carros lujosos se detenían frente a hoteles donde una noche costaba lo mismo que la renta de su casa por un año. Samuel se sintió pequeño e invisible en medio de tanta riqueza. Su ropa sucia y rasgada lo marcaba inmediatamente como alguien que no pertenecía a ese mundo. La gente lo miraba
y desviaba la vista rápidamente, como si fuera algo incómodo que prefirieran no ver. Pero Samuel había venido con una misión y no iba a rendirse por las miradas de desprecio. Se dirigió hacia el restaurante más elegante que pudo encontrar, la Hacienda Real, un lugar con manteles blancos, meseros en uniformes impecables y una clientela que claramente nunca había sentido hambre real en sus vidas. Se paró en la entrada, observando a través de los ventanales de vidrio cómo las familias adentro disfrutaban comidas que parecían banquetes. Vio a una niña de más o menos su edad que dejó la mitad de su plato sin tocar, mientras su madre le decía que no podía tener postre hasta que terminara la comida. La niña hizo un berrinche y empujó el plato hacia el centro de la mesa, declarando que ya no tenía hambre. Samuel sintió que algo se retorcía en su estómago. No era solo hambre física, sino una mezcla de tristeza y confusión que no sabía cómo manejar. ¿Cómo era posible que esa niña pudiera desperdiciar comida mientras él no había comido nada sólido en 2 días? Respiró profundo y se acercó a la entrada principal del restaurante. Un portero uniformado lo vio acercarse e inmediatamente se puso en posición de bloquearle el paso. «¿A dónde crees que vas, muchacho?», le preguntó el portero con voz dura. Era un hombre grande, de unos 40 años, con una barriga prominente que hablaba de alguien que nunca había conocido la escasez de comida. «Buenos días, señor», dijo Samuel con la voz más educada que pudo, igual que su abuela le había enseñado a hablar con los adultos. «Me preguntaba si puedo hablar con el gerente del restaurante». El portero se rió con una risa cruel. «¿El gerente? ¿Tú? Mira nada más cómo vienes vestido. Aquí no dejamos entrar a pordioseros». «No soy pordiosero, señor», respondió Samuel con dignidad. «Solo quiero ofrecer mi trabajo». «¿Tu trabajo?», el portero se rió más fuerte. «¿Qué trabajo puede ofrecer un niño sucio como tú? ¿Vas a lavar platos con esas manos mugrosas? ¿Vas a servir mesas descalzo?». Samuel bajó la mirada hacia sus zapatos rotos y sintió que las mejillas le ardían de vergüenza. Pero no se fue. Había caminado 2 horas bajo el sol, había planeado esto durante semanas, y no iba a rendirse por las burlas de un portero. «Puedo limpiar mesas, señor. Puedo barrer. Puedo cargar cosas. Solo necesito una oportunidad para mostrar que soy buen trabajador». «¿Y a cambio de qué quieres trabajar? ¿Dinero? Porque aquí no contratamos niños». Samuel dudó por un momento. Sabía que lo que iba a decir sonaría patético, pero era la verdad. «No necesito dinero, señor. Solo podría ser por un plato de comida». La expresión del portero cambió de burla a desprecio absoluto. «¿Un plato de comida? ¡Ja! Eres peor de lo que pensé. No eres trabajador, eres un mendigo con excusas elegantes». «Por favor, señor», insistió Samuel, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir, pero luchando por mantener la compostura. «No estoy pidiendo limosna, estoy ofreciendo trabajo honesto. Puedo trabajar toda la tarde si es necesario». Pero el portero ya había decidido que Samuel era un problema que necesitaba ser eliminado. «Lárgate de aquí antes de que llame a la policía. Estás espantando a los clientes. Nadie quiere ver niños sucios mendigando cuando están tratando de disfrutar su comida». Samuel sintió que todas las esperanzas que había construido durante semanas se desmoronaban. Pero antes de irse hizo un último intento. «Por favor, señor, mi abuela está enferma y no hemos comido en 2 días. Solo quiero trabajar para ganar una comida. Soy fuerte, soy responsable». «¡Ay, que te largues!», gritó el portero, y esta vez su voz fue tan fuerte que varias personas dentro del restaurante voltearon a mirar. «Aquí no queremos limosneros. Ve a molestar a otro lado». Pero Samuel no se movió. Había algo en su interior, una desesperación tan profunda que lo hacía valiente de maneras que no entendía. «Solo un plato de comida», murmuró. «Solo eso. Puedo trabajar por horas si es necesario». Fue entonces cuando el gerente del restaurante salió a ver qué era todo el escándalo. Era un hombre elegante, de unos 50 años, vestido con un traje que costaba más de lo que Samuel y su abuela ganaban en un año. Cuando vio a Samuel parado frente a su restaurante, su expresión se llenó de disgusto. «¿Qué hace este niño aquí?», le preguntó al portero con voz molesta. «Está pidiendo limosna, señor Rodríguez.
Dice que quiere trabajar por comida, pero es obvio que solo está mendigando. El gerente miró a Samuel de arriba a abajo, fijándose en su ropa rasgada, en sus zapatos rotos, en sus manos sucias del viaje de 2 horas. Su mirada era fría, calculadora, como si estuviera evaluando un objeto defectuoso. «Niño», le dijo con voz condescendiente, «esto es un restaurante de alta categoría. Nuestros clientes pagan mucho dinero por una experiencia elegante. Tu presencia aquí arruina esa experiencia». «Señor», dijo Samuel con voz temblorosa pero decidida, «yo no quiero arruinar nada. Solo quiero trabajar. Puedo limpiar la parte de atrás donde los clientes no me vean. Puedo hacer cualquier cosa que necesiten». El gerente suspiró con exagerada paciencia. «¿Sabes qué? Te voy a enseñar una lección sobre la vida real». Sacó su billetera, que era de cuero genuino, y tenía más dinero del que Samuel había visto jamás. Contó deliberadamente varios billetes y se los mostró a Samuel. «¿Ves esto? Esto es lo que cuesta una comida en mi restaurante. 200 lempiras por plato. ¿Tienes 200 lempiras?» Samuel negó con la cabeza, sintiéndose cada vez más pequeño. «¿Tienes 50 lempiras? ¿Tienes aunque sea 10 lempiras?» Samuel volvió a negar con la cabeza, ahora con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Entonces no tienes nada que hacer aquí», declaró el gerente. «La comida es para gente que puede pagarla, no para niños sucios que aparecen de la calle pidiendo limosna». Samuel sintió que el mundo entero se burlaba de él. Las personas que habían salido del restaurante para ver el espectáculo lo miraban con una mezcla de lástima y disgusto. Algunos susurraban entre ellos, señalándolo como si fuera un animal en un zoológico. «Por favor», susurró Samuel una última vez, su voz quebrada por la humillación y la desesperación. «Solo tengo hambre. Solo quiero trabajar para comer». El gerente se acercó más a él, bajó la voz y le dijo algo que Samuel nunca olvidaría. «Niño, hay gente que nace para comer en restaurantes como este, y hay gente que nace para mirar desde afuera. Tú naciste para mirar desde afuera. Mientras más rápido lo aceptes, menos te va a doler la vida». Las palabras cayeron sobre Samuel como golpes físicos. Sintió que algo se quebraba dentro de él, algo que hasta ese momento había mantenido viva la esperanza de que el mundo podía ser un lugar justo, donde el trabajo duro y la buena voluntad eran recompensados. Se dio vuelta para irse, con las lágrimas corriendo libremente por su cara, cuando escuchó una voz detrás de él que nunca había oído antes, pero que de alguna manera le sonó familiar. «Espera un momento, Samuel. Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas o estás pasando por algo parecido, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. No están solos». Samuel se detuvo en seco cuando escuchó su nombre. Se giró lentamente, con las mejillas mojadas de lágrimas y los ojos hinchados de llorar, preguntándose quién podía conocerlo en el centro de Tegucigalpa. Lo que vio lo dejó completamente inmóvil. Era un hombre de aproximadamente 30 años, vestido con ropa sencilla pero limpia, pantalones de mezclilla gastados, una camisa blanca de algodón y sandalias que se veían usadas pero cómodas. Tenía cabello castaño que le llegaba hasta los hombros, una barba corta y piel morena que hablaba de alguien que trabajaba bajo el sol. Pero lo que más impactó a Samuel fueron sus ojos, profundos, compasivos, con una calidez que parecía abrazar todo lo que miraban. El hombre caminó directamente hacia donde estaban Samuel, el gerente, y el portero. Su paso era tranquilo pero decidido, como alguien que tenía todo el derecho del mundo a estar ahí. «¿Quién es usted?», preguntó el gerente con irritación, claramente molesto por la interrupción. «¿También viene a defender al mendigo?». El hombre sonrió, y su sonrisa tenía una cualidad que inmediatamente cambió toda la atmósfera del lugar. Era como si la luz se hubiera vuelto más cálida, como si el aire fuera más fácil de respirar. «Me llamo Jesús», dijo simplemente. «Y sí, vengo a hablar sobre Samuel». El gerente y el portero intercambiaron miradas de incredulidad. «¿Jesús? ¿En serio? ¿Y supongo que también es hijo de Dios?», se burló el portero. Jesús no respondió a la burla. En lugar de eso,
Se arrodilló frente a Samuel para quedar a su altura y le puso suavemente una mano en el hombro. «Hola, Samuel. Sé que tienes hambre. Sé que has caminado mucho para llegar aquí y sé que tienes un corazón valiente que está dispuesto a trabajar duro por lo que necesita». Samuel lo miró con asombro. «¿Cómo sabe mi nombre? ¿Cómo sabe que caminé hasta aquí?» «Porque he estado viendo todo lo que has pasado», respondió Jesús con ternura. «Vi cómo cuidaste a tu abuela cuando estuvo enferma la semana pasada. Vi cómo compartiste el último pedazo de tortilla con el perro callejero que estaba más flaco que tú. Vi cómo has estado planeando este viaje durante semanas, esperando encontrar trabajo honesto». Las lágrimas de Samuel cambiaron de desesperación a confusión. «¿Usted me ha estado observando?» «Te he estado cuidando», corrigió Jesús, «igual que cuido a todos los niños que tienen hambre pero no han perdido la esperanza». El gerente interrumpió la conversación con impaciencia. «Mire, señor, Jesús, o como se llame. No sé qué juego está jugando, pero este niño no puede estar aquí. Está molestando a nuestros clientes y dañando la imagen de nuestro restaurante». Jesús se levantó lentamente y miró al gerente con esos ojos que parecían ver directamente al alma. «¿Está molestando a los clientes? ¿Un niño de 10 años que ofreció trabajar honestamente por un plato de comida?» «Es un mendigo», insistió el gerente, «y este es un establecimiento de clase. No podemos permitir que cualquier niño de la calle venga a pedir limosna». «¿Le pidió limosna?», preguntó Jesús tranquilamente. «Porque por lo que escuché ofreció trabajar. Hay una diferencia muy grande entre pedir algo gratis y ofrecer trabajo a cambio de comida». El portero se adelantó, tratando de respaldar a su jefe. «No importa cómo lo diga. Los niños como este no tienen nada que hacer en un lugar como este. Que se vayan a los comedores de beneficencia». Jesús se giró hacia el portero con una expresión que seguía siendo pacífica, pero que tenía una autoridad que hizo que el hombre grande retrocediera instintivamente. «¿Los comedores de beneficencia?», repitió Jesús. «¿Sabes cuántos comedores de beneficencia hay en Tegucigalpa para los miles de niños que pasan hambre todos los días? ¿Sabes cuántos días a la semana abren? ¿Sabes qué tienen que hacer esos niños los días que están cerrados?». El portero abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que no tenía respuestas. «Samuel no vino aquí a pedir limosna», continuó Jesús, su voz subiendo ligeramente pero manteniendo esa calma autorizada. «Vino aquí con dignidad, ofreciendo su trabajo, pidiendo una oportunidad de ganarse lo que necesita, y ustedes lo humillaron por tener hambre». «Mire, señor», dijo el gerente, ahora claramente incómodo pero tratando de mantener su posición, «entiendo que quiera defender al niño, pero tengo un negocio que manejar. No puedo contratar niños, es ilegal, y definitivamente no puedo tener niños sucios trabajando donde mis clientes comen». Jesús miró al gerente durante varios segundos en silencio. Era un silencio que se sintió más largo de lo que realmente fue, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Cuando finalmente habló, su voz tenía una calidad diferente, más profunda, como si viniera de algún lugar muy lejano. «¿Sabes qué es lo que realmente está mal aquí?», preguntó Jesús. «No es que Samuel tenga hambre, no es que su ropa esté rasgada, no es que sus zapatos tengan agujeros. Lo que está mal es que ustedes dos han tenido tanto durante tanto tiempo que han olvidado lo que significa necesitar algo de verdad. Ustedes se despiertan todas las mañanas sabiendo que van a comer 3 veces ese día. Nunca han sentido hambre real, el tipo de hambre que hace que el estómago se sienta como si se estuviera comiendo a sí mismo. Nunca han tenido que caminar 2 horas bajo el sol porque no tienen dinero para el bus. Nunca han tenido que elegir entre comer hoy o tener electricidad mañana». El gerente y el portero se quedaron callados, pero sus expresiones mostraban irritación más que reflexión. «Y porque nunca han pasado hambre real», continuó Jesús, «han perdido la capacidad de ver que la dignidad no tiene nada que ver con cuánto dinero tienes en el bolsillo. Samuel tiene más dignidad en su dedo meñique que ustedes dos juntos, porque él está dispuesto a trabajar por lo que necesita en lugar de simplemente tomarlo». «Pero este no es un comedor social», protestó el gerente. «Es un negocio. Tengo empleados que pagar, gastos que cubrir.
Y tienes clientes que dejan la mitad de su comida en los platos, interrumpió Jesús. Vi a una niña allá adentro que empujó un plato entero de comida porque ya no tenía hambre. Esa comida que desperdició habría alimentado a Samuel por 3 días. Jesús se acercó más al gerente, y aunque su tono siguió siendo tranquilo, había una intensidad en sus palabras que hizo que todos los presentes prestaran atención. ¿Sabes cuál es tu verdadero problema? No es que Samuel esté aquí pidiendo trabajo. Tu problema es que su presencia te recuerda algo que prefieres olvidar. Que afuera de tu restaurante, con aire acondicionado, hay un mundo real donde los niños pasan hambre mientras tú tiras comida a la basura todos los días. Eso no es mi responsabilidad, dijo el gerente, pero su voz sonaba menos segura que antes. ¿No es tu responsabilidad?, repitió Jesús, y por primera vez, una nota de indignación apareció en su voz. Eres parte de una comunidad, eres parte de una sociedad, eres parte de la familia humana. Cuando un niño de tu comunidad tiene hambre y tú tienes comida de sobra, sí es tu responsabilidad. Jesús se giró hacia Samuel, que había estado escuchando toda la conversación con los ojos muy abiertos, sin poder creer que alguien lo estuviera defendiendo con tanta pasión. Samuel, le dijo Jesús con ternura, quiero que sepas algo muy importante. Tu valor como persona no tiene nada que ver con cuánto dinero tienes. Tu dignidad no se mide por la ropa que usas o la casa donde vives. Tu corazón vale más que todos los restaurantes elegantes del mundo. Pero tengo hambre, susurró Samuel, y no sé qué hacer. Lo sé, respondió Jesús, y había lágrimas en sus ojos. Y eso va a cambiar ahora mismo. Jesús se dirigió nuevamente al gerente. Vas a alimentar a este niño, no como caridad, sino como pago por el trabajo que va a hacer. ¿Qué trabajo?, preguntó el gerente con incredulidad. Samuel va a ayudar en la cocina durante 2 horas. Va a lavar platos, va a limpiar mesas, va a barrer, y a cambio va a recibir una comida completa y comida para llevarse a casa para su abuela. Eso es ridículo, protestó el gerente. No puedo contratar niños. Las autoridades, interrumpió Jesús con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, están más preocupadas por niños que roban para comer que por niños que trabajan honestamente para comer. ¿Prefieres que Samuel aprenda que el trabajo duro es recompensado o que aprenda que solo los fuertes toman lo que necesitan? Hubo un silencio tenso. El gerente miró a Samuel, luego a Jesús, luego a las personas que se habían reunido a observar la escena. Por primera vez, parecía realmente considerar lo que estaba pasando. Y si no acepta, añadió Jesús con voz tranquila, pero con una autoridad que hizo que todos sintieran un escalofrío, yo me haré responsable de contar esta historia. Contaré cómo el restaurante más elegante de Tegucigalpa humilló a un niño hambriento que solo quería trabajar por comida. Contaré cómo prefirieron tirar comida a la basura antes que dársela a alguien que realmente la necesitaba. El gerente se dio cuenta de que estaba en una situación imposible. La gente comenzaba a murmurar entre ellos y no estaban murmurando cosas favorables sobre su manejo de la situación. Está bien, dijo finalmente, con voz tensa. 2 horas, pero solo esta vez. Y solo porque no quiero más escándalo. Jesús sonrió, y esta vez su sonrisa llegó completamente a sus ojos. Solo esta vez es suficiente para cambiar una vida. Se arrodilló otra vez frente a Samuel. ¿Estás listo para trabajar? Samuel asintió vigorosamente, sintiendo que por primera vez en semanas tenía esperanza real. Sí, Señor, trabajaré muy duro. Lo sé que sí, respondió Jesús, porque ese es el tipo de persona que eres. Mientras Samuel se dirigía hacia la cocina del restaurante con el gerente, Jesús le gritó, Samuel, recuerda esto, tu hambre de hoy va a convertirse en tu compasión de mañana. Cuando seas grande y tengas abundancia, nunca olvides cómo se siente necesitar ayuda. Samuel se volteó y asintió solemnemente, grabando esas palabras en su corazón como si fueran la cosa más importante que había escuchado en su vida. Y mientras veía a Samuel desaparecer en la cocina del restaurante, Jesús sabía que había plantado una semilla que iba a crecer de maneras que ni Samuel ni nadie más
podía imaginar en ese momento. Samuel siguió al gerente hacia la cocina del restaurante con pasos temblorosos, pero decididos. Era la primera vez que entraba a un lugar tan elegante, y todo le parecía imposiblemente lujoso. Los pisos de mármol brillante, las mesas con manteles blancos inmaculados, las copas de cristal que reflejaban la luz como pequeños arcoíris. La cocina era aún más impresionante. Tenía estufas industriales de acero inoxidable que brillaban como espejos, refrigeradores gigantes que zumbaban suavemente, y una isla central donde los cocineros trabajaban con movimientos precisos y coordinados. El aroma de la comida era tan intenso que Samuel sintió que sus piernas se debilitaban. Era como si todos los olores deliciosos del mundo se hubieran concentrado en ese espacio. El chef principal, un hombre corpulento de unos 45 años con un delantal manchado y un gorro blanco, miró a Samuel con una mezcla de sorpresa y confusión. «Jefe», le preguntó al gerente, «¿qué hace este niño aquí?» «Va a ayudar por 2 horas», respondió el gerente con voz tensa, claramente molesto por toda la situación. «Ponlo a lavar platos o algo así. Solo manténlo ocupado y fuera de la vista de los clientes». El chef, que se llamaba Roberto, miró a Samuel de arriba abajo. A diferencia del gerente y el portero, en sus ojos no había desprecio sino curiosidad profesional. «¿Sabes lavar platos, muchacho?» «Sí, señor», respondió Samuel inmediatamente. «En mi casa lavo todos los platos, y también sé barrer y limpiar mesas». Roberto asintió. «¿Y has trabajado en cocinas antes?» «No, señor, pero aprendo rápido». Había algo en la honestidad directa de Samuel que le gustó a Roberto. Había trabajado en cocinas durante 25 años. Había empezado como lavaplatos cuando tenía 14 años y recordaba lo que era tener hambre y necesitar una oportunidad. «Está bien», dijo Roberto, «te voy a poner a lavar platos. Pero quiero que sepas que aquí trabajamos duro y rápido. ¿Puedes mantener el ritmo?» «Sí, señor», dijo Samuel con determinación. Roberto lo llevó hacia una estación de lavado que tenía un fregadero industrial enorme, 2 máquinas lavavajillas y pilas de platos, vasos y utensilios esperando a ser limpiados. Era un trabajo que requería velocidad, eficiencia y resistencia física. «Esta es tu estación», le explicó Roberto. «Los platos sucios llegan por aquí. Tú los enjuagas, los pones en las máquinas y cuando salen limpios los apilas aquí. ¿Entiendes?» Samuel asintió y se acercó al fregadero. Las primeras pilas de platos sucios llegaron inmediatamente, platos con restos de comidas que se veían más deliciosas de lo que Samuel había imaginado jamás. Había pedazos de carne asada, arroz con vegetales, trozos de pan que parecían más suaves que algodón. Por un momento, Samuel se quedó paralizado mirando toda esa comida desperdiciada. Su estómago rugió tan fuerte que Roberto lo escuchó desde el otro lado de la cocina. «Oye, muchacho», le gritó Roberto, «¿cuándo comiste por última vez?» Samuel dudó en responder. No quería sonar como si estuviera pidiendo lástima. «Ayer en la mañana, señor». Roberto frunció el ceño. «¿Ayer en la mañana? ¿Y qué comiste?» «Un pedazo de tortilla, señor. Mi abuela y yo compartimos la última que teníamos». Roberto se quedó callado por un momento, procesando la información. Luego caminó hacia Samuel y le puso una mano en el hombro. «Escúchame, muchacho. Vas a trabajar, pero primero vas a comer algo. No puedo tener empleados desmayándose en mi cocina». «Pero el señor gerente dijo que tenía que trabajar primero». «El señor gerente no está en la cocina», interrumpió Roberto con una sonrisa. «Aquí mando yo, y digo que primero comes». Roberto se dirigió hacia la estación de preparación y regresó con un plato que hizo que Samuel sintiera que iba a llorar de gratitud. Tenía arroz blanco humeante, frijoles negros, pollo asado, plátanos fritos y un pedazo de queso fresco. «Siéntate ahí», le dijo Roberto señalando un taburete en un rincón. «Come despacio, que si comes muy rápido después de tanto tiempo sin comer, te va a doler el estómago». Samuel tomó el plato con manos temblorosas. Era la primera comida caliente que veía en una semana, y olía mejor que todos sus sueños de comida juntos. Dio el primer bocado y sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas sin poder evitarlo. «¿Está muy salado?», preguntó Roberto con preocupación.
No, señor, respondió Samuel con voz ahogada. Está perfecto. Es solo que hace mucho tiempo que no comía algo tan bueno. Roberto sintió que algo se movía en su pecho. Él había crecido pobre también, había conocido el hambre, había trabajado desde niño para ayudar a su familia. Viendo a Samuel comer con esa gratitud desesperada, recordó su propia infancia y las personas que lo habían ayudado cuando más lo necesitaba. «Come todo lo que quieras», le dijo Roberto, «y cuando termines, te voy a dar más para que te lleves a tu abuela». Mientras Samuel comía, Roberto siguió trabajando, pero manteniéndolo bajo observación. Notó cómo el niño masticaba lentamente, saboreando cada bocado como si fuera el más precioso del mundo. Notó cómo guardó un pedazo de pollo en su bolsillo, probablemente para su abuela. Y notó cómo, incluso mientras comía, Samuel observaba todo lo que pasaba en la cocina con ojos curiosos e inteligentes. Cuando Samuel terminó de comer, se acercó inmediatamente al fregadero y comenzó a trabajar. Roberto esperaba que un niño de 10 años trabajara despacio, que se quejara, que necesitara supervisión constante. Pero Samuel trabajó como si su vida dependiera de ello. Sus manos pequeñas se movían rápidamente pero con cuidado, enjuagando cada plato hasta que no quedaba ni rastro de comida. Organizaba los utensilios por tamaño y tipo, apilaba los platos con precisión y limpiaba continuamente su área de trabajo para mantenerla ordenada. «Oye, muchacho», le gritó Roberto después de media hora, «estás trabajando más rápido que mi lavaplatos regular». Samuel sonrió, el primero sonrisa genuina que había tenido en semanas. «Mi abuela siempre dice que si vas a hacer algo, lo hagas bien o no lo hagas». Roberto se acercó para inspeccionar el trabajo de Samuel y se quedó impresionado. Los platos estaban impecables, la estación estaba organizada y el niño había encontrado maneras de hacer el trabajo más eficiente sin que nadie se lo enseñara. «¿Dónde aprendiste a trabajar así?» «En mi casa, señor. Mi abuela y yo limpiamos casas a veces cuando conseguimos trabajo. Ella me enseñó que la gente nos va a juzgar el doble porque somos pobres. Así que tenemos que trabajar el doble de bien que los demás». Roberto sintió un respeto profundo por este niño que había convertido la necesidad en sabiduría. «Tu abuela es una mujer muy inteligente». «Sí, señor. Es la persona más inteligente que conozco». Durante la siguiente hora, Samuel no solo lavó platos. Cuando vio que uno de los cocineros necesitaba ingredientes de la despensa, se ofreció a traérselos. Cuando notó que el piso de la cocina tenía derrames, lo limpió sin que nadie se lo pidiera. Cuando vio que los botes de basura estaban llenos, los vació y puso bolsas nuevas. Los otros empleados de la cocina comenzaron a notar al niño que trabajaba con una dedicación que muchos adultos no tenían. María, la cocinera de ensaladas, le preguntó cómo se llamaba. José, el parrillero, le enseñó cómo organizar los utensilios para trabajar más rápido. Carmen, la repostera, le guardó un pedazo de pastel para que se lo llevara a casa. Pero fue cuando llegó la hora del almuerzo que Samuel realmente demostró quién era. El restaurante se llenó completamente y la cocina se convirtió en un ballet frenético de cocineros moviéndose a velocidades imposibles. Los platos sucios llegaban a la estación de Samuel como una avalancha interminable. Era el momento más intenso del día, cuando incluso los empleados experimentados sentían la presión. Samuel no se quebró, no se quejó, no pidió descanso. Trabajó con una concentración y una resistencia que dejó asombrado a todo el equipo de cocina. Sus manos pequeñas se movían como las de alguien que había estado haciendo ese trabajo durante años, no durante 2 horas. «Increíble», murmuró Roberto mientras veía a Samuel mantener el ritmo con una eficiencia que muchos adultos no podían igualar. «Este niño tiene algo especial». Cuando la prisa del almuerzo finalmente terminó, Samuel seguía de pie en su estación, sudoroso pero sonriente, con todas las pilas de platos sucios convertidas en pilas de platos limpios y organizados. Roberto se acercó con una expresión de asombro genuino. Samuel, en 25 años trabajando en cocinas, nunca había visto a alguien trabajar como trabajaste hoy en su primer día. ¿Hice algo mal, señor? ¿Mal? Hiciste todo perfecto. Mejor que perfecto. Trabajaste como si hubieras nacido para esto.
Samuel bajó la mirada tímidamente. Solo quería hacer bien el trabajo, señor. Usted y el Señor Jesús me dieron una oportunidad que nadie más me había dado. ¿El Señor Jesús? ¿El hombre que te defendió afuera? Sí, señor. Él dijo que mi hambre de hoy iba a convertirse en mi compasión de mañana. Roberto se quedó pensativo. Es una frase muy sabia. Sí, señor. Cuando sea grande y tenga abundancia, nunca voy a olvidar cómo se siente necesitar ayuda. En ese momento, el gerente entró a la cocina para ver cómo había ido todo. Esperaba encontrar problemas, quejas, tal vez algunos platos rotos. En lugar de eso, encontró a Roberto sonriendo y a toda la cocina funcionando más eficientemente que de costumbre. ¿Cómo estuvo el niño?, preguntó el gerente con cierta desconfianza. Jefe, respondió Roberto con sinceridad total, este niño trabajó mejor que empleados que he tenido durante meses. Es inteligente, rápido, cuidadoso y tiene una ética de trabajo que me dejó impresionado. El gerente frunció el ceño. ¿En serio? En serio. De hecho, si fuera legal contratar menores, lo contrataría ahora mismo. El gerente miró a Samuel, que estaba limpiando su estación de trabajo por última vez, asegurándose de dejarla perfecta para el siguiente turno. ¿Y qué dice el niño? ¿Está satisfecho con su pago? Roberto sonrió. ¿Por qué no se lo pregunta a él? El gerente se acercó a Samuel con una actitud muy diferente a la que había tenido 3 horas antes. Samuel, ¿cómo te fue hoy? Samuel lo miró con esos ojos brillantes que habían impresionado a todos en la cocina. Muy bien, señor. Gracias por darme la oportunidad de trabajar. Aprendí mucho. ¿Y sientes que trabajaste honestamente por tu comida? Sí, señor. Trabajé lo más duro que pude. El gerente asintió lentamente. Por primera vez, realmente vio a Samuel no como un problema o un mendigo, sino como lo que era, un niño trabajador y digno que solo había necesitado una oportunidad. Roberto, le dijo al chef, prepárale comida para llevar, suficiente para él y su abuela. Ya lo hice, jefe, respondió Roberto con una sonrisa. Tengo una bolsa llena de comida esperándolo. Cuando Samuel estaba listo para irse, con una bolsa llena de comida que duraría varios días, se despidió de cada persona en la cocina individualmente, agradeciéndoles por haberlo tratado con respeto y bondad. Roberto le puso una mano en el hombro antes de que se fuera. Samuel, quiero decirte algo. Hoy no solo ganaste comida, ganaste algo más importante. Probaste que eres capaz de grandes cosas. No olvides nunca lo que lograste hoy. No lo olvidaré, señor Roberto. Y algún día, cuando tenga mi propio restaurante, voy a contratar niños como yo que solo necesiten una oportunidad. Roberto sonrió. Estoy seguro de que lo harás. Cuando Samuel salió del restaurante, con su bolsa de comida y el corazón lleno de esperanza, encontró a Jesús esperándolo afuera. Había estado ahí durante las 3 horas, como si supiera exactamente cuándo iba a salir Samuel. ¿Cómo estuvo tu primer día de trabajo?, le preguntó Jesús con una sonrisa. Increíble, respondió Samuel con una felicidad que irradiaba de todo su ser. Trabajé muy duro y todos fueron muy buenos conmigo. ¿Y qué aprendiste? Samuel pensó cuidadosamente antes de responder. Aprendí que cuando trabajas con todo tu corazón, la gente lo nota. Aprendí que hay personas buenas en el mundo que están dispuestas a ayudar si demuestras que vales la pena. Y aprendí que no importa qué tan difícil sea tu situación, siempre puedes encontrar una manera de mejorarla si no te rindes. Jesús asintió con aprobación. Esas son lecciones muy valiosas. ¿Y qué vas a hacer ahora? Voy a caminar 2 horas de regreso a casa para llevarle esta comida a mi abuela. Y mañana voy a buscar más trabajo. Ahora sé que puedo hacerlo. ¿Y en el futuro? ¿Qué quieres hacer cuando seas grande? Samuel miró hacia el restaurante, luego hacia Jesús. Quiero tener mi propio restaurante algún día, pero no va a ser solo para gente rica. Va a ser un lugar donde cualquier persona puede venir, donde los niños como yo pueden trabajar y ganar comida honestamente, y donde nadie sea humillado por tener hambre. Jesús sonrió con una alegría que parecía iluminar toda la calle. Ese es un sueño hermoso, Samuel, y sé que lo vas a lograr. ¿Cómo lo sabe?
porque hoy demostraste que tienes algo que no se puede enseñar y que no se puede comprar. Un corazón que convierte los obstáculos en oportunidades. Eso es lo que separa a los soñadores de los que hacen realidad sus sueños. Mientras Samuel comenzaba su caminata de regreso a casa, cargando comida suficiente para varios días y un corazón lleno de esperanza renovada, no sabía que había comenzado un viaje que lo llevaría mucho más lejos de lo que podía imaginar. Pero Jesús lo sabía. Y mientras veía al niño alejarse con pasos llenos de propósito, sonrió sabiendo que había plantado una semilla que algún día crecería para alimentar a miles de personas hambrientas en todo el mundo. 3 días después de su experiencia en la hacienda real, Samuel despertó con una sensación que no había tenido en meses. Esperanza real. Su abuela, doña Carmen, había llorado de alegría cuando él llegó a casa con la bolsa llena de comida, pero había llorado aún más cuando él le contó toda la historia de cómo había encontrado trabajo y respeto. «Mijito», le había dicho esa noche, mientras compartían la primera comida completa que habían tenido en semanas, «lo que te pasó no fue casualidad. Fue Dios respondiendo a nuestras oraciones de una manera que nunca habríamos imaginado». Samuel había estado pensando mucho en las palabras de Jesús. «Tu hambre de hoy va a convertirse en tu compasión de mañana». Y había decidido que no iba a esperar hasta ser grande para empezar a ayudar a otros. Esa mañana se levantó temprano, se vistió con su única ropa limpia. Doña Carmen había lavado sus pantalones y camisa durante la noche y salió de casa con un plan específico. Pero esta vez no iba solo al centro de la ciudad. Esta vez llevaba algo consigo, la mitad de la comida que habían guardado del restaurante. Su destino era el parque central de su colonia, donde sabía que otros niños de la calle se reunían todas las mañanas antes de salir a buscar trabajo o comida. Había pasado por ahí muchas veces, pero nunca se había detenido porque cada uno cuidaba lo suyo y no había mucho que compartir. Ahora era diferente. Ahora tenía algo que dar. Cuando llegó al parque, encontró a 5 niños sentados bajo un árbol de mango. Los conocía de vista. María, de 8 años, que vivía con una tía que la maltrataba. Pedro, de 9 años, cuyos padres habían muerto en un accidente y que vivía en la calle. Ana, de 12 años, que cuidaba a sus 2 hermanos menores porque su madre estaba enferma. Carlos, de 11 años, que trabajaba en un basurero buscando materiales reciclables. Y Sofía, de 7 años, la más pequeña del grupo, que a menudo se quedaba sin comer porque era demasiado tímida para competir por comida con los niños más grandes. Todos lo miraron con sorpresa cuando se acercó. Samuel normalmente era solitario, enfocado en sus propios problemas de supervivencia. «Hola», les dijo Samuel con una sonrisa tímida. «¿Han comido hoy?» Las respuestas fueron predecibles. María había encontrado un pedazo de pan en la basura. Pedro no había comido nada. Ana había dado su última tortilla a sus hermanos menores. Carlos había comido unas frutas podridas que encontró en el basurero. Sofía solo negó con la cabeza, demasiado tímida para hablar. Samuel abrió su bolsa y comenzó a sacar la comida que había traído. Pedazos de pollo, tortillas, frijoles, arroz y hasta algunos dulces que la repostera del restaurante había incluido. «Quiero compartir esto con ustedes», dijo simplemente. Los niños lo miraron con una mezcla de asombro y desconfianza. En la calle, cuando alguien te ofrece algo gratis, generalmente hay una trampa. «¿Qué quieres a cambios?», preguntó Ana, que había aprendido a ser desconfiada por necesidad. «Nada», respondió Samuel. «Solo quiero compartir». «¿De dónde sacaste tanta comida?», preguntó Pedro con curiosidad. Samuel les contó su historia. Les habló sobre su viaje al centro, sobre la humillación inicial, sobre Jesús que lo había defendido y sobre las 3 horas que había trabajado en el restaurante. Les habló sobre Roberto, sobre cómo había aprendido que el trabajo duro era respetado y sobre cómo había ganado no solo comida, sino dignidad. «¿Y ahora qué vas a hacer?», preguntó Carlos. «Voy a seguir buscando trabajo», respondió Samuel. «Pero también quiero hacer algo más, quiero que formemos un grupo». «¿Qué tipo de grupo?», preguntó María. Samuel había estado pensando en esto durante 3 días.
Un grupo donde nos ayudemos unos a otros, donde si uno de nosotros encuentra trabajo o comida, lo compartimos, donde nos enseñemos cosas unos a otros, donde nadie pase hambre si los demás tenemos algo. Los niños se miraron entre ellos. Era una idea revolucionaria en su mundo, donde la supervivencia generalmente significaba competencia, no cooperación. ¿Y cómo sabemos que no vas a quedarte con la mejor parte para ti?, preguntó Ana, todavía desconfiada. Samuel no respondió con palabras. En lugar de eso, tomó el pedazo más grande de pollo y se lo ofreció a Sofía, la más pequeña y tímida del grupo. «Come, Sofía. Te hace falta más que a mí». Sofía tomó el pollo con manos temblorosas y comenzó a comer con lágrimas en los ojos. Era la primera vez en días que comía carne. Ese gesto simple cambió toda la dinámica del grupo. Los otros niños se relajaron y comenzaron a comer, pero también comenzaron a compartir entre ellos sin que Samuel tuviera que pedírselo. «¿Sabes qué?», dijo Pedro mientras masticaba lentamente un pedazo de tortilla. «Mi hermano mayor trabajó una vez en una construcción. Dice que siempre necesitan ayudantes para cargar cosas. Podríamos ir juntos a preguntar. Y yo sé dónde hay una señora que a veces necesita ayuda limpiando su tienda», añadió María. «Paga poco, pero es mejor que nada». «Mi tía conoce a una familia que necesita a alguien que cuide su jardín», dijo Ana. «Tal vez si vamos todos, nos den trabajo a todos». Samuel sonrió. Era exactamente lo que había esperado que pasara. «¿Ven? Juntos sabemos más y podemos hacer más que cada uno por separado». Esa tarde, el grupo siguió las pistas que cada uno había compartido. No todos encontraron trabajo ese día, pero Pedro y Carlos consiguieron ayudar en una construcción por mediodía y María encontró trabajo limpiando una tienda por 2 horas. Cuando se reunieron de nuevo al final del día, cada uno que había ganado algo lo compartió con los que no habían tenido suerte. Era la primera vez que cualquiera de ellos había experimentado el concepto de seguridad social en pequeña escala. «¿Saben qué?», dijo Samuel mientras distribuían la comida que habían conseguido. «Creo que encontramos algo más valioso que trabajo». «¿Qué?», preguntó Sofía, que ahora hablaba más desde que se sentía segura en el grupo. «Encontramos una familia», respondió Samuel. Durante las siguientes semanas, el grupo de Samuel comenzó a funcionar como una pequeña organización. Desarrollaron reglas simples. Todo se compartía equitativamente. Nadie comía hasta que todos tuvieran algo, y cada miembro tenía que enseñar al grupo algo que supiera hacer. Samuel enseñó lo que había aprendido en el restaurante sobre trabajo en cocina y servicio al cliente. Pedro enseñó sobre construcción y trabajo físico. María enseñó sobre limpieza y organización. Ana enseñó sobre cuidado de niños menores. Carlos enseñó sobre reciclaje y cómo encontrar cosas valiosas en la basura. Sofía, la más pequeña, resultó ser increíblemente buena con los números y se convirtió en la que llevaba las cuentas del grupo. Pero lo más importante que desarrollaron fue un sistema de búsqueda de trabajo en equipo. En lugar de que cada niño fuera solo a buscar oportunidades, iban en pares o grupos pequeños. Se dieron cuenta de que los empleadores estaban más dispuestos a contratar niños que llegaban acompañados porque parecían más responsables y organizados. Un mes después de la experiencia en el restaurante, Samuel decidió regresar a la hacienda real. No porque necesitara trabajo desesperadamente, sino porque quería mostrarle a Roberto que había cumplido su promesa de no olvidar las lecciones que había aprendido. Cuando llegó al restaurante, encontró a Roberto preparando para el turno de la tarde. «Samuel», exclamó Roberto con una sonrisa genuina. «¿Cómo has estado? ¿Cómo está tu abuela?» «Muy bien, señor Roberto. Mi abuela está mucho mejor y yo he estado trabajando». «¿En dónde?» «En diferentes lugares, pero también quería enseñarle algo». Samuel le contó sobre el grupo que había formado, sobre cómo habían estado trabajando juntos, compartiendo recursos y ayudándose mutuamente a encontrar oportunidades. Roberto escuchó con creciente admiración. «Samuel, eso es increíble. ¿Cuántos niños son ahora?» 12, respondió Samuel con orgullo. «Empezamos siendo 6, pero otros niños han visto cómo nos va y han querido unirse». «¿Y todos están trabajando?» «Todos los que pueden trabajar, sí.
Los más pequeños van a la escuela cuando hay cupo y los demás trabajamos. Pero lo más importante es que nadie pasa hambre ya. Roberto se quedó pensativo. ¿Sabes qué, Samuel? Creo que has inventado algo que muchos adultos no entienden. Has creado una cooperativa. ¿Una qué? Una cooperativa. Es cuando un grupo de personas se une para trabajar juntas y compartir los beneficios. Es un concepto muy avanzado, y tú lo hiciste instintivamente. Roberto miró hacia la cocina, luego hacia Samuel. ¿Te gustaría hacer algo más grande? ¿Qué quiere decir? ¿Qué tal si hablamos con el gerente sobre la posibilidad de que tu grupo proporcione servicios al restaurante? Limpieza exterior, organización del área de carga, mantenimiento del jardín, trabajo que puedan hacer juntos y por el que puedan recibir pago regular. Samuel sintió que su corazón se aceleraba. ¿En serio? En serio. Has demostrado que son trabajadores confiables y organizados, y honestamente, necesitamos ayuda con esas tareas. La conversación con el gerente fue sorprendentemente positiva. El hombre que había humillado a Samuel 6 semanas antes, ahora lo veía de manera completamente diferente. Samuel ya no era un niño mendigo, era un joven empresario con una propuesta de trabajo legítima. ¿Tu grupo puede comprometerse a trabajar 3 días por semana?, preguntó el gerente. Sí, señor, y podemos garantizar que el trabajo se hará bien. ¿Y cómo dividirían el pago? Equitativamente entre todos los miembros que trabajen ese día, respondió Samuel sin dudar. El gerente asintió. Está bien, les vamos a dar una prueba de 1 mes. Cuando Samuel regresó a su colonia esa tarde con noticias del contrato regular de trabajo, encontró a su grupo reunido bajo el árbol de mango, como siempre, pero había alguien más con ellos, Jesús. Los niños estaban sentados en un círculo alrededor de él, escuchando con atención mientras les hablaba. Cuando Samuel se acercó, pudo escuchar la conversación. ¿Ven lo que Samuel hizo?, estaba diciendo Jesús. Tomó su experiencia de hambre y la convirtió en compasión para otros. Tomó su dolor y lo convirtió en propósito. Eso es lo que pasa cuando decidimos que nuestro sufrimiento va a servir para algo más grande que nosotros mismos. ¿Usted conoce a Samuel?, preguntó María. Lo conozco muy bien, respondió Jesús con una sonrisa. Y los conozco a todos ustedes también. He estado viendo cómo se han convertido en una familia, cómo se han cuidado unos a otros. ¿Y qué piensa de lo que estamos haciendo?, preguntó Pedro. Pienso que están haciendo algo milagroso, respondió Jesús. Están demostrando que el amor es más poderoso que la pobreza, que la cooperación es más fuerte que la competencia, y que los niños a menudo entienden cosas que los adultos han olvidado. Cuando Samuel les contó sobre el contrato con el restaurante, los niños estallaron en celebración. No solo era trabajo regular, sino validación de que lo que habían construido juntos tenía valor en el mundo real. Jesús se acercó a Samuel mientras los otros niños celebraban. ¿Recuerdas lo que te dije el primer día? Que mi hambre de hoy se convertiría en mi compasión de mañana, respondió Samuel. ¿Y se ha cumplido? Samuel miró a sus amigos, que ahora tenían esperanza real por primera vez en sus vidas. Miró hacia el futuro, donde podía ver posibilidades que antes eran imposibles de imaginar. Sí, respondió, pero creo que apenas está comenzando. Jesús sonrió y puso una mano en el hombro de Samuel. Tienes razón, apenas está comenzando, porque lo que han creado aquí va a crecer de maneras que no pueden imaginar. Van a inspirar a otros niños, a otros adultos, a otras comunidades. Su ejemplo va a demostrar que no importa qué tan poco tengas, siempre puedes crear algo hermoso si compartes lo que tienes. Esa noche, mientras Samuel se acostaba en su casa junto a su abuela, se sintió más rico de lo que se había sentido jamás. No porque tuviera dinero, sino porque tenía propósito. No porque tuviera abundancia, sino porque tenía la capacidad de crear abundancia para otros. Y mientras se quedaba dormido, podía escuchar las palabras de Jesús repitiéndose en su mente. Tu hambre de hoy va a convertirse en tu compasión de mañana. Ya no tenía hambre física, pero había desarrollado un hambre diferente, hambre de ayudar, hambre de crear oportunidades.
Hambre de demostrar que los niños pobres no eran problemas que resolver, sino recursos que desarrollar. Era un hambre que sabía que nunca se iba a satisfacer completamente, porque siempre habría más niños que necesitarían lo que él había aprendido a dar, y eso estaba perfectamente bien con él. 5 años después de aquel día cuando Samuel fue humillado por pedir trabajo a cambio de comida, la vida en la colonia de las afueras de Tegucigalpa había cambiado de maneras que nadie podría haber imaginado. Samuel tenía ahora 15 años, pero había desarrollado una sabiduría y una perspectiva que la mayoría de los adultos no poseían. El pequeño grupo de 6 niños que se había formado bajo el árbol de mango se había convertido en algo que nadie había planeado, pero que parecía haber crecido con vida propia. La Cooperativa Esperanza, una organización que ahora incluía a más de 150 niños y jóvenes de 5 colonias diferentes. Lo que había comenzado como un acuerdo simple para compartir comida y buscar trabajo juntos, se había transformado en una red completa de apoyo que proporcionaba educación, entrenamiento laboral, microcréditos y, lo más importante, dignidad y esperanza a niños que habían crecido creyendo que no tenían futuro. Samuel ya no era solo un miembro de la cooperativa. Se había convertido en su líder natural, no porque buscara poder, sino porque tenía la visión y la determinación de convertir las necesidades individuales en soluciones colectivas. Esa mañana del 5 de diciembre, Samuel se despertó temprano como siempre, pero no en la casa de lámina donde había vivido durante años. Su abuela, doña Carmen, ahora vivía en una casa pequeña pero sólida de bloque y concreto que la cooperativa había construido para las familias de los miembros. Tenía 2 cuartos, baño propio y, lo más importante para doña Carmen, una cocina donde podía preparar comidas para los niños nuevos que llegaban a la cooperativa. Samuel se vistió con ropa que había comprado con su propio dinero ganado honestamente. Ya no era la única camisa rasgada de su infancia, sino pantalones limpios, camisa presentable y zapatos sin agujeros. Pero lo más importante no era la ropa, sino la confianza con la que la llevaba. Su primer destino del día era el centro comunitario que la cooperativa había establecido en un edificio que antes había sido una bodega abandonada. Con ayuda de donaciones locales y trabajo voluntario de los miembros, lo habían convertido en un espacio que incluía aulas para educación básica, talleres para entrenamiento laboral, una cocina comunitaria y oficinas para la administración de la cooperativa. Cuando llegó al centro, encontró la escena que había llegado a amar más que cualquier otra. Decenas de niños de diferentes edades trabajando, estudiando, aprendiendo y riéndose juntos. Ya no eran niños de la calle luchando individualmente por sobrevivir. Eran miembros de una comunidad que se cuidaba mutuamente. «Buenos días, Samuel», lo saludó Ana, que ahora tenía 17 años y se había convertido en la coordinadora de educación de la cooperativa. Había desarrollado un programa que combinaba educación básica con entrenamiento laboral, asegurando que los niños aprendieran a leer y escribir, mientras también adquirían habilidades prácticas. «Buenos días, Ana. ¿Cómo está el grupo nuevo?» «Increíble», respondió Ana con una sonrisa. «Llegaron 8 niños esta semana. El más pequeño tiene apenas 6 años, pero ya está aprendiendo números básicos. Y María está enseñándoles a leer usando las historias que tú escribiste sobre nuestros primeros días». Samuel sonrió. Había comenzado a escribir las historias de la cooperativa no porque pensara que eran importantes, sino porque quería que los niños nuevos entendieran que ellos no eran los primeros en sentirse perdidos y que había esperanza real de que las cosas podían mejorar. Se dirigió hacia el taller de carpintería, donde Pedro, ahora de 19 años, había establecido un programa que enseñaba a los jóvenes mayores habilidades de construcción y reparación. Pedro había descubierto un talento natural para el trabajo con madera, y su taller ya estaba recibiendo encargos pagados de toda la comunidad. Samuel lo llamó Pedro desde donde estaba enseñando a un grupo de adolescentes cómo hacer cajas de madera. «Necesito hablar contigo. Tenemos un problema bueno». «¿Un problema bueno?» «Tenemos más encargos de los que podemos manejar».
La gente de 3 colonias diferentes quiere que hagamos muebles para ellos. Pero necesitamos más espacio y más herramientas. Samuel asintió. Era el tipo de problema que le gustaba tener. Problemas de crecimiento, no de supervivencia. ¿Cuánto necesitaríamos? Unos 5.000 lempiras para expandir el taller y comprar herramientas nuevas. Pero con los encargos que tenemos podríamos recuperar esa inversión en 3 meses. Hablemos con Sofía sobre el presupuesto, dijo Samuel. Tal vez podamos hacer un préstamo interno de las ganancias de los otros proyectos. Sofía, que ahora tenía 12 años, se había convertido en la administradora financiera más competente que Samuel había conocido. Manejaba los presupuestos de todos los proyectos de la cooperativa con una precisión que impresionaba incluso a los contadores profesionales que a veces venían a revisar sus libros. Encontró a Sofía en la oficina administrativa, trabajando en una computadora donada, revisando los ingresos y gastos de la semana anterior. Sofía, Pedro necesita 5.000 lempiras para expandir el taller de carpintería. Sofía no levantó la vista de la pantalla inmediatamente. Estaba completando un cálculo. Cuando terminó, se giró hacia Samuel con una sonrisa. Tenemos 6.200 lempiras en el fondo de crecimiento. Podemos prestarle 5.000 al taller, pero necesitamos que se comprometa a devolver 1.500 por mes durante los próximos 4 meses. ¿Y si no puede devolver esa cantidad tan rápido? Entonces ajustamos el plan de pagos, pero basándome en sus ingresos de los últimos 3 meses, debería poder cumplir fácilmente. Samuel se maravilló, como siempre, de la capacidad de Sofía para manejar números complejos. Había aprendido contabilidad básica de un voluntario que venía una vez por semana, pero había desarrollado instintos financieros que parecían naturales. ¿Sabes qué, Sofía? Creo que necesitamos crear un banco. ¿Un banco? Un banco de la cooperativa. Un lugar donde los miembros puedan ahorrar dinero y pedir préstamos para sus proyectos, con tasas de interés justas y términos que realmente los ayuden a crecer. Sofía se quedó pensativa. Eso requeriría una licencia del gobierno y mucho papeleo. ¿Pero se puede hacer? Se puede hacer, confirmó Sofía, pero necesitaríamos ayuda legal. Samuel asintió. Había aprendido que para cada obstáculo siempre había una solución, y para cada solución siempre había alguien dispuesto a ayudar si sabías cómo pedir. Su siguiente parada fue la cocina comunitaria, donde Carlos había establecido un programa que no solo alimentaba a todos los miembros de la cooperativa, sino que también vendía comida preparada a trabajadores de las fábricas cercanas. Era un negocio próspero que generaba ingresos constantes mientras aseguraba que ningún miembro de la cooperativa pasara hambre. Carlos, lo saludó Samuel. ¿Cómo van las ventas esta semana? Muy bien, respondió Carlos mientras supervisaba a un grupo de jóvenes que preparaban almuerzo para 200 personas. Pero tengo una idea que quiero compartir contigo. Dime, ¿qué tal si abrimos un restaurante? Samuel se quedó inmóvil. ¿Un restaurante? Un restaurante de verdad, con mesas, menú completo, servicio profesional. Pero un restaurante donde cualquier persona pueda venir, donde los precios sean justos y donde empleemos solo a miembros de la cooperativa. La idea resonó profundamente en Samuel. Era como un círculo que se completaba, regresando al lugar donde todo había comenzado 5 años atrás. ¿Dónde? Hay un local disponible en el centro, cerca de donde trabajaste aquel primer día. El dueño dice que nos lo alquila a precio reducido si empleamos a gente de la comunidad. Samuel sintió algo moviéndose en su pecho. Carlos, esa es una idea increíble, pero va a requerir mucho dinero, mucha planificación. Lo sé, pero hemos hecho cosas más difíciles, y piénsalo, sería la demostración perfecta de que los niños de la calle pueden crear algo hermoso si se les da la oportunidad. Esa tarde, Samuel convocó una reunión general de todos los miembros de la cooperativa. Era algo que hacían una vez por mes para tomar decisiones importantes de manera democrática. Aunque Samuel era reconocido como el líder, todas las decisiones importantes se tomaban por votación. El salón estaba lleno. Había niños desde los 6 años hasta jóvenes de 20 años.
todos escuchando mientras Samuel presentaba las ideas que habían surgido durante el día. La expansión del taller de carpintería, la creación del banco cooperativo y la posibilidad de abrir un restaurante. Antes de que votemos sobre estos proyectos, dijo Samuel, quiero recordarles algo. Hace 5 años éramos 6 niños hambrientos sentados bajo un árbol, compartiendo pedazos de tortilla. Hoy somos 150 personas que han creado empleos, oportunidades y esperanza no solo para nosotros, sino para nuestras familias y nuestra comunidad. Lo logramos porque aprendimos que juntos somos más fuertes que separados. Porque aprendimos que cuando compartes lo poco que tienes, se multiplica de maneras milagrosas. Y porque nunca olvidamos de dónde venimos. Un niño de 8 años, uno de los miembros más nuevos, levantó la mano. Samuel, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto. ¿Alguna vez te arrepientes de haber compartido tu comida aquel primer día en lugar de habértela comido toda tú solo? Samuel sonrió. Era una pregunta profunda viniendo de alguien tan pequeño. Nunca. Porque ese día aprendí que hay 2 tipos de hambre. Está el hambre del estómago que se satisface con comida. Y está el hambre del corazón que solo se satisface cuando ayudas a otros. ¿Y cuál es más fuerte? El hambre del corazón. Porque cuando satisfaces el hambre del estómago dura unas horas, pero cuando satisfaces el hambre del corazón dura para siempre. La votación fue unánime para los 3 proyectos. Pero mientras los miembros discutían los detalles de implementación, Samuel se escabulló silenciosamente del centro comunitario. Tenía algo que hacer. Caminó hacia el árbol de mango, donde todo había comenzado 5 años atrás. Ya no era un lugar donde niños hambrientos se reunían por desesperación. Ahora era un lugar simbólico donde nuevos miembros eran oficialmente bienvenidos a la cooperativa. Pero esa tarde, Samuel tenía una visita que hacer ahí. Una visita que había estado esperando durante meses. Cuando llegó al árbol, encontró a quien esperaba. Jesús estaba sentado en la misma posición donde había estado 5 años atrás, como si no hubiera pasado ni un día. «Hola, Samuel», lo saludó con la misma sonrisa cálida que recordaba perfectamente. «Hola», respondió Samuel sentándose junto a él. «Sabía que vendría hoy». «¿Cómo lo sabías?» «Porque hoy es exactamente 5 años desde aquel día en el restaurante. Y porque tengo noticias que darle». Jesús sonrió. «¿Qué noticias?» «Vamos a abrir nuestro propio restaurante, un lugar donde cualquier persona puede venir a comer, donde empleamos solo a gente de la comunidad y donde nadie es humillado por tener hambre». «Eso es maravilloso, Samuel. ¿Y cómo se va a llamar?» Samuel había estado pensando en eso durante todo el día. Se va a llamar La Segunda Oportunidad. Jesús asintió con aprobación. «Es un nombre perfecto». «Pero hay algo más», continuó Samuel. «Quiero preguntarle algo que he estado pensando durante años. Pregúntame lo que quieras. Aquel día en el restaurante, cuando me defendió, ¿por qué lo hizo? Usted no me conocía. No tenía ninguna razón para meterse en problemas por mí». Jesús lo miró con esos ojos compasivos que Samuel recordaba tan vívidamente. «¿De verdad crees que no te conocía?» «¿Me conocía?» «Samuel, te he estado cuidando desde que naciste. He visto cada día difícil que has pasado, cada noche que te fuiste a dormir con hambre, cada vez que tu corazón se llenó de dudas sobre si tenías valor. Pero, ¿por qué yo? ¿Por qué no otros niños que también necesitaban ayuda?» «¿Quién te dijo que no ayudo a otros niños?», preguntó Jesús con una sonrisa misteriosa. «Cada vez que ustedes ayudan a un niño nuevo en la cooperativa, yo estoy ahí. Cada vez que alguien comparte comida con alguien que tiene hambre, yo estoy ahí. Cada vez que una persona decide convertir su dolor en compasión para otros, yo estoy ahí». «Yo no hice nada especial», protestó Samuel. «Solo compartí lo que tenía». «Exactamente», respondió Jesús. «Hiciste lo que parece más simple, pero que es lo más difícil para la mayoría de las personas. Pusiste las necesidades de otros por encima de las tuyas propias. Y eso, Samuel, es lo que cambia el mundo». «¿Y ahora qué sigue?» «Ahora sigues haciendo lo que has estado haciendo, convertir tu experiencia en esperanza para otros,
El restaurante va a ser solo el comienzo. La cooperativa va a crecer, va a inspirar a otras comunidades, va a demostrar que los niños no son problemas que resolver, sino recursos que desarrollar. Jesús se levantó y puso una mano en el hombro de Samuel. Pero hay algo más importante que quiero que recuerdes siempre. ¿Qué? Aquel día cuando fuiste humillado frente al restaurante no fue el final de tu historia, fue el comienzo, porque a veces tenemos que tocar el fondo para descubrir lo fuertes que realmente somos. ¿Y qué hay de los otros niños que están pasando por lo mismo que yo pasé? Ahí es donde entras tú, respondió Jesús con una sonrisa. Cada niño que ayudas, cada oportunidad que creas, cada vez que demuestras que la dignidad no se compra, sino que se gana, estás siendo mis manos y mis pies en el mundo. Samuel sintió lágrimas en sus ojos. No sé si soy suficientemente bueno para esa responsabilidad. No tienes que serlo, respondió Jesús, solo tienes que estar dispuesto, porque cuando alguien está verdaderamente dispuesto a servir, yo me encargo de darle la sabiduría y la fuerza que necesita. Cuando Samuel parpadeó, Jesús había desaparecido, pero no se sintió solo. Se sintió acompañado por una presencia que sabía que nunca lo abandonaría, sin importar cuán grandes fueran los desafíos que viniera. Un año después, la segunda oportunidad abrió sus puertas en el centro de Tegucigalpa. Era un restaurante modesto pero hermoso, decorado con arte hecho por miembros de la cooperativa y manejado completamente por jóvenes que habían crecido en las calles, pero que habían aprendido que su pasado no determinaba su futuro. El día de la inauguración, una fila de personas se extendía por toda la cuadra, no solo porque habían oído que la comida era excelente y los precios justos, sino porque querían ser parte de algo que representaba esperanza real. Samuel, ahora de 16 años pero con la madurez de alguien mucho mayor, estaba en la puerta dando la bienvenida a cada cliente personalmente. Llevaba puesto un uniforme limpio y profesional, pero en su bolsillo conservaba algo que nunca se había quitado. Un pequeño pedazo de la tortilla que había compartido con sus amigos aquel primer día bajo el árbol de mango. Entre los primeros clientes estaba Roberto, el chef que lo había tratado con bondad 5 años atrás. Ahora venía no como empleador sino como admirador, queriendo ver lo que Samuel había construido. «Samuel», le dijo Roberto con lágrimas en los ojos, «esto es más hermoso de lo que jamás imaginé que podrías lograr». «Gracias, señor Roberto, pero esto no lo logré yo solo. Lo logramos todos juntos». «¿Y cuál es el siguiente paso?». Samuel miró alrededor del restaurante lleno de familias, de todas las clases sociales comiendo juntas, de jóvenes de la cooperativa trabajando con dignidad y propósito, de niños pequeños, viendo que era posible construir algo hermoso sin importar dónde hubieras comenzado. El siguiente paso es asegurarnos de que ningún niño en Honduras tenga que pasar por lo que nosotros pasamos. No porque eliminemos la pobreza de la noche a la mañana, sino porque creemos sistemas donde todos los niños sepan que tienen valor, que tienen oportunidades y que tienen una familia que los apoya. Esa noche, después de que el último cliente se fue y el restaurante cerró sus puertas después de un primer día increíblemente exitoso, Samuel se quedó solo limpiando las mesas. Era un trabajo que podría haber delegado, pero quería hacerlo él mismo. Le recordaba de dónde había venido y por qué hacía lo que hacía. Mientras limpiaba la última mesa, encontró algo que lo hizo sonreír. Un niño había dejado una nota escrita en una servilleta. Decía, «Gracias por demostrarme que los sueños sí se pueden hacer realidad». Samuel dobló la servilleta cuidadosamente y la guardó en su bolsillo junto al pedazo de tortilla. Eran sus recordatorios de que el trabajo más importante no era construir restaurantes o administrar cooperativas, sino plantar esperanza en corazones que habían olvidado cómo soñar. Mientras cerraba el restaurante esa noche, Samuel susurró una oración de gratitud. «Gracias por enseñarme que la humillación no es el final sino el comienzo. Gracias por mostrarme que cuando compartes lo poco que tienes, se convierte en abundancia para muchos. Y gracias por recordarme que los milagros no son eventos extraordinarios, sino decisiones ordinarias de amar sin condiciones».
Y mientras caminaba hacia su casa bajo las estrellas de Tegucigalpa, Samuel sabía que su historia no había terminado, apenas había comenzado, porque había aprendido que cuando Dios planta una semilla de esperanza en el corazón de un niño dispuesto a compartir, esa semilla puede crecer hasta alimentar al mundo entero. 10 años después, la Cooperativa Esperanza operaba en 8 países de Centroamérica. Había ayudado a más de 5.000 niños a salir de la pobreza y había inspirado cientos de proyectos similares en todo el mundo. Pero la estadística que más orgulloso hacía sentir a Samuel era una que nunca aparecía en los reportes. 0 de los niños que habían pasado por la cooperativa habían tenido que humillarse pidiendo comida en la calle, porque todos habían aprendido que tenían algo valioso que ofrecer al mundo y que cuando trabajas con dignidad y compartes con generosidad, el universo conspira para multiplicar todo lo bueno que das. Y cada vez que Samuel veía a un niño nuevo llegar a la cooperativa con hambre y sin esperanza, recordaba las palabras que Jesús le había dicho tantos años atrás. Tu hambre de hoy va a convertirse en tu compasión de mañana. Era una promesa que se había cumplido más allá de sus sueños más locos y que seguiría cumpliéndose mientras hubiera niños dispuestos a creer que merecían algo mejor y adultos dispuestos a ayudarlos a conseguirlo. Si esta historia ha tocado tu corazón, dale like para que más niños sepan que su valor no se mide por lo que tienen, sino por lo que pueden llegar a dar. Comparte para que más familias entiendan que la pobreza no es una sentencia, sino una oportunidad de descubrir la verdadera riqueza. Suscríbete para más historias que te recordarán que los milagros siguen sucediendo, especialmente cuando decidimos convertir nuestro dolor en propósito para ayudar a otros. Porque a veces las humillaciones más profundas son el comienzo de las transformaciones más hermosas. Y cuando un niño aprende que puede convertir su hambre en compasión, no solo cambia su propia vida, sino que cambia el mundo entero, un corazón a la vez.